Hola amigos, hoy un tema muy importante, la educación, el futuro, el presente de nuestro país. Y qué mejor que tener al rector de la Universidad Ibero de la Ciudad de México y de la de Tijuana, al maestro David Fernández Dávalos. Bienvenido, un gusto tenerlo, ya sé que desde casa y además ya hemos roto muchos protocolos en esta cuarentena porque todos ya nos vemos muy de cerca, entonces nos hablamos de tú, ¿verdad? Así es, yo agradezco mucho esta oportunidad de hablar con el Diario Judío y con sus distintos medios. Muchísimas gracias por sus atenciones. Maestro, primero una pregunta. La educación de calidad, por ahí se dice, es lo que va a hacer que podamos salir de la crisis en un momento dado, es lo que transforma un país, es lo que transforma México y es lo que nos permite generar un crecimiento. Pero esto tiene que llegar a todo mundo. ¿Cómo ve usted esta parte de la educación de calidad, como la que da la Ibero y algunas otras instituciones, incluyendo la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sí, hago un matiz previo. Indudablemente la educación es una herramienta imprescindible para sacar adelante un país, pero no basta la educación, porque también tiene que haber una serie de condiciones estructurales de carácter económico y empresarial para que esa educación pueda rendir sus frutos. Si no, lo único que hacemos es exportar cerebros, es decir, tendría que haber empleo para los egresados de la universidad y con eso empiezo, que hay ahora un gran desempleo, no solo por la pandemia, pero sino anterior, debido sobre todo para los egresados de las universidades, es decir, los niveles de mayor desempleo son de aquellas personas que tienen estudios superiores. Entonces, esa es una tara que tiene nuestra estructura económica, que tiene pocos directivos y mucha gente de base, y entonces los cuadros medios en general no son apreciados ni tienen lugar en los organigramas de las empresas. Entonces, una primera cosa que tendríamos que atacar en conjunto es cualificar la mano de obra y el aporte que hace nuestra economía en el concierto internacional. De suerte que se requiera mano de obra calificada, no solo mano de obra común y corriente o sin calificación particular. Pero bueno, viniendo a su pregunta, me parece que hemos logrado la cobertura universal en niveles de básicos y medios. Todavía en media superior tenemos desafíos muy importantes porque apenas llegamos al 60% de los muchachos en edad de preparatoria. Sin embargo, el logro educativo es todavía muy malo en el país y de esto nos han venido dando testimonio todas las pruebas internacionales, no solo la prueba enlace, pero de manera particular. Es decir, hay deficiencias muy importantes en la formación y en el logro académico de los muchachos y muchachas en México, de manera que llegan a la universidad sin conocimientos muchas veces básicos para, sobre todo de lengua y de lenguaje matemático. Son las dos grandes áreas de deficiencias que nos encontramos y de pronto nos vamos echando la culpa hacia los niveles anteriores. Nosotros culpamos a la prepa culpa a la secundaria culpa a la primaria y la primaria culpa al kinder o Y los papás del al kinder, y los preescolar. papás del kinder al sistema, y entonces vuelve a dar toda la vuelta, ¿no? Y Y entonces se acaba vuelve siendo a también dar culpa toda de la todos. vuelta. Tenemos un problema severo de calidad educativa, ya no de cobertura. Hemos avanzado mucho en cobertura. Ahora hablaré de la cobertura en educación superior, pero en igualdad de egreso todavía tenemos deficiencias muy importantes, pero sobre todo una desigualdad que es muy injusta. Es decir, los sectores acomodados y sectores urbanos
acomodados tienen la mejor educación y ellos pueden tener un egreso de calidad. Y sin embargo, los sectores rurales o los sectores populares tienen una educación muy mala, mediocre o francamente mala. Y entonces, la inequidad en el egreso es lo que ahora nos preocupa. Ya hay equidad de ingreso, pero inequidad en el egreso. Y en educación superior solo hemos llegado a la cobertura del 40%, que es una de las coberturas más bajas en América Latina, tengo que decir. Es decir, frente a Chile, que tiene el 60%, o Argentina, el 55%, nosotros andamos por el 38%. El régimen se ha propuesto llegar al 40%, es todavía modesto, pero las desigualdades regionales en el país son muy importantes. Tenemos estados como Oaxaca y Chiapas, cuya cobertura es de apenas del 16 o 17%, y tenemos la Ciudad de México, cuya cobertura es del 96%. Entonces, hay un abismo también de desigualdad. Eso me parece que es una lacra para el desarrollo del país y es una lacra para la educación en general. Esto es lo que yo podría decir. Hay, pues, logros magros en el tema educativo. Hay enormes desigualdades regionales y de clase, y entonces tenemos desafíos educativos de cobertura y de calidad diferenciados y muy importantes. Ya se descongeló. Le iba a decir, si quiere, ahorita no estoy grabando, si quiere subir un poquito el celular, porque se ve un poco extraño, lo tiene muy de abajo, o la computadora. Claro que sí. Por supuesto que sí. Ahí. Creo que está mejor, sí. Sí. A ver, le pongo otra vez grabar.